caso en particular, porque hay muchas coincidencias, hay otros casos que son similares, para luego entonces hablar del tema ya religioso, incluso de la condición trans de ese muchacho. Pero primero, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Claro y Directo América y tu interpretación de todo lo que está pasando. Oiga, Gaby, te mando un fuerte abrazo, lo mismo que a Esteban, a toda la gente de Fuerte Claro y Directo, más bien. Y en este viernes yo creo que hay muchos temas, ¿no? Esto tiene bastantes aristas que es importante que lo vayamos viendo. Lo mencionas. Yo creo que más importante es cómo están tratando de enfocar los principales medios de comunicación, que están muy alineados con esto de la agenda de género, esta agenda trans. Me parece que es muy importante que vayamos quitando estos mitos que realmente son muy desagradables. Segundo, la forma en cómo lo van enfocando. Estamos viendo primero a un alcalde que abiertamente sale primero a decir que no se debería utilizar este tema para ir en contra de la comunidad LGBTQ, trans o todos los que llevan adelante la agenda de género. Pero peor, van diciendo que no tenemos por qué estar con pensamientos o rezos, ya que los niños murieron o perdieron la vida mientras estaban rezando. Entonces, hay mensajes que son muy obvios, que yo pienso que ahora la gente va a ir clarificando, ¿no? Y tiene que ver con esta agenda de género que es una agenda anticristiana, sobre todo con los valores Yo de creo los que es importante, vamos a colocar las declaraciones del alcalde en estos dos sentidos para que la gente las tenga de primera mano y luego tener tu análisis. Vamos en primer lugar con el material número 41, donde este alcalde de Minneapolis dice que la comunidad trans está bajo ataque, es decir, él prefiere defender entonces al atacante que a esos niños inocentes y a su comunidad cristiana y católica que están siendo atacados. Vamos a verlo. Nosotros, y he oído hablar de mucho odio dirigido hacia nuestra comunidad trans. Cualquiera que use esto como una oportunidad para demonizar a nuestra comunidad trans o a cualquier otra comunidad ha perdido su sentido de humanidad común. No deberíamos actuar desde el odio hacia nadie. Deberíamos actuar desde el amor hacia nuestros hijos. Freddy, como hay tantas cosas que decir de cada uno de los puntos, vamos primero a enfocarnos en ese tema de los trans, porque ya he visto algunos comentarios en donde dicen que precisamente como ellos están marginados y han sido atacados históricamente, de alguna manera se dan este tipo de reacciones y luego entramos de lleno en el tema religioso. Coméntanos la gravedad de que este hombre proteja, o sea, es un contrasentido, quizás lo puedes proteger en otro contexto, pero no en el particular cuando estás hablando de niños, ¿no? Bueno, la narrativa, Javi, Esteban y para toda la gente es que tratemos nosotros de usar siempre la empatía. No es empatía que solamente es parcializada porque te van diciendo que tienes que tener empatía con solo un grupo. Sin embargo, tratan de minimizar o simplemente anular la empatía sobre lo que es objetivo. En este sentido, lo objetivo, en cuanto a los hechos, sin ningún tipo de afinidad política o de agenda, lo objetivo es que dos niños inocentes fueron asesinados por un sujeto transgénero que además, a través de su manifiesto, él decía que odiaba a los cristianos. Adicionalmente a ello, también confesó que él estaba arrepentido de haber hecho su transición. Y creo que es ahí donde está el punto neurálgico de esta discusión. Porque los principales medios de comunicación, igual que la agenda de Joe Biden, y creo que desde antes ya con Barack Obama, era llevar adelante todo esto de la agenda globalista, la Agenda 2030, que desde 1995, en la cumbre de Pekín, en China, se va eligiendo como la perspectiva de género, que no es otra cosa que la ideología de género disfrazada para poder ir en contra de la sociedad. Mucha gente piensa que esto es una teoría de conspiración, pero todos estos son documentos públicos que fácilmente lo pueden ir explorando. A lo que nos compete, para ir hablando, Gaby y Esteban, yo creo que es importante hablar sobre los hechos, y creo que esto es importante, ¿por qué? Porque siempre el dato va a matar el relato. Veamos entonces esto que acaba de pasar recién con este Robert Westman, que nació como Robert Westman, pero que en 2017, 2019 más bien, es que decide que no es un hombre, decide que es una mujer. Empieza su transición. Fue su madre la que ahora rehúsa cooperar con la policía, porque no se ha contactado con ellos, no responde a sus llamadas. Es su madre la que fue con él para poder hacer esto, porque era menor de edad, para avanzar con toda esta transición de género. Pero veamos los hechos, que es a lo que yo quiero referirme. Por ejemplo, el tiroteo escolar de Nashville de 2023 ocurre el 27 de marzo en el Covenant School. El tirador, identificado como Aiden Hale, anteriormente conocido por la policía como Audrey Elizabeth Hale, es una exalumna de 28 años de la escuela. Inicialmente la policía había identificado a este tirador como una mujer, pero posteriormente se confirma que Hale era transgénero. 6 personas murieron en este ataque, incluidos 3 niños de 9 años. ¿Qué hizo la prensa? ¿Qué hicieron los que estaban a cargo de la información? Obviaron el tema de que era transgénero. Y siempre con esta misma intención. No necesitamos demonizar a la comunidad LGBT. No, mentira, no es que queramos demonizar, porque aquí no se trata de demonizar. Se trata de identificar el verdadero problema. Y este problema es que los niños, Cosa que se repite, igual ¿no? que los adolescentes, están sufriendo por un trastorno. Hay una confusión identitaria primero. Hay un trastorno mental. Y que cuando empiezan a recibir hormonas, y esto es médicamente comprobado, cuando empiezan a ser hormonados masivamente, entonces yo me imagino que muchas mujeres podrán explicarlo de mejor manera cuando están en ciertos ciclos en donde empiezan a remover esto de las hormonas y entonces se vuelven más sensibles o más irritables. Entonces, imagínese usted ahora una persona que es masivamente hormonada. A esto tenemos, por ejemplo, otros datos. El tiroteo de 2022 en el club de Colorado Springs dice: el club nocturno, que es conocido como un público LGBT, asumieron inicialmente que este ataque era de un supremacista blanco, y es así como los medios de comunicación lo vendieron. Sin De los embargo, titulares gigantes, que esa es la diferencia. Ellos usan esa herramienta para unos, pero no con los otros. Ahí empiezan a decir que no, que eso es políticamente incorrecto, ¿no? Exacto. Y en este caso decíamos, Anderson Lee Aldrich se identificaba como un no binario, usaba pronombres, y este ataque deja 5 muertos, 19 heridos. Otra vez, la prensa no habla de que forma parte de toda esta agenda de género.
Tenemos que hablar igual del tiroteo de Rite Aid en Aberdeen, Maryland, 2018. Snokia Mosley, de 26 años, transgénero, transicionó de mujer a hombre, mató a 3 personas, hirió a otras 3 en un centro de distribución y al igual que el cobarde que falleció el miércoles, se quitó la vida. Entonces uno va viendo que existe unos ciertos patrones. Ya ni quiero hablarles sobre este grupo cultista, extremista, transgénero, los CISIAN, que agencias federales de inteligencia lograron ver que en los últimos por lo menos 5 años lograron cometer serios crímenes, amedrentamientos, golpes, agresiones y además tenían ideas todavía mucho más maquiavélicas. Lograron desarticular a este grupo. Pero entonces vemos, Gaby, vemos, Esteban, que existe un patrón, el cual pretenden los medios de comunicación tratar de esquivarlo o miran para el otro lado. O peor aún, tenemos a estos activistas demócratas que están plenamente comprometidos con la agenda globalista, que lo que hacen más bien es decir o desviar el tema. ¿Cómo tú puedes entender que cuando hay niños de una iglesia católica que en su primer día de regreso, celebrando una misa, son asesinados, tú debas pensar hoy en el transgénero, en la comunidad LGBT o en los transgéneros? Entonces, aquí hay algo perverso. Y esto yo creo que es importante decir que Sí, hay que y Freddy, reconocer la mentira. yo apuntaría incluso a cómo ellos le dan más privilegios. Ellos pareciera que tuvieran incluso más derechos porque en teoría han sido lesionados, atacados por la sociedad. Es como, bueno, como tú durante tanto tiempo has sido marginado, ahora creemos absolutamente, a pesar de que hasta sea una mentira biológica, nosotros apoyamos esa mentira para simplemente validarte y darte un espacio mayor. Incluso están sobre representados. Este es un grupo muy, muy pequeño y está sobre representado. Y cuando ya tú empiezas a darle a un grupo particular privilegios, terminan también sintiendo que ellos tienen derechos sobre los demás, que pueden ir un poco más allá porque hay una protección doble. Ese tema, ¿por qué lo hacen los demócratas? Yo sé que tú has estudiado esto y todos estos globalistas, justamente porque entonces son ciudadanos que terminan entonces implosionando lo que serían los valores fundamentales, que son los que le dan asiento al ser humano. Ya no hay sexo, ya no hay familia, ya no hay religión, no hay creencia, no hay. Eres un ser individual que no tiene nada a qué anclarse, ¿no? Claro, el ataque creo que es muy claro contra la familia. Y para destruir la familia, lo primero que tendrás que hacer es atacar la identidad de la mujer. Hay que suplantarla, o mejor, erosionarla. Todo lo que hace a una mujer lo tratan de sustituir y lo hacen a través de esta agenda. Y mire qué contradictorio. Se supone que cuando uno revisa los documentos de 1995 que le cito en la Asamblea General de las Naciones, una cumbre más bien internacional de la mujer de las Naciones Unidas, establece la perspectiva de género, precisamente podríamos creer que tendría un legítimo interés de ayudar y proteger a la mujer. Pero a partir de 2015, que es cuando se relanza toda esta política de Agenda 2030, va en contra de la mujer. Y entendemos nosotros que esto es en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque dentro del hogar es la mujer la que termina formando hombres y mujeres de bien para la sociedad. Que si tú empiezas primero, como empezaron a hacerlo en el siglo pasado, sacar a la mujer de casa para que esté constantemente fuera de casa, no al cuidado de los hijos, entonces vas a ver que hay un quiebre. Segundo, si vas avanzando con la agenda de género, entonces tú vas a ver que si le empiezas a dar por su lado, o sea, empiezas a cumplir los caprichos de niños confundidos o trastornados, vas a empezar a generar esta enemistad, rivalidad, confrontación en casa, en la familia. Y si tienes una agenda que además está Padres. muy bien respaldada por los políticos, entonces los políticos ahora dicen, no, si no te hace caso, si no está contigo, entonces el Estado puede tomar la patria potestad y está de tu lado, Gaby. Porque buscan desautorizar a los padres también. Claro, y esa es la idea, porque la agenda globalista en general tiene marcados, sus principios están más, si usted revisa, por ejemplo, lo que plantea la Open Society en su página oficial, George Soros tiene una idea muy descabellada desde el siglo pasado de sociedades abiertas. Esta es la sociedad abierta la que plantea, donde se le va a dar por su lado a los caprichos, y no necesariamente es porque estuvieran preocupados por la sociedad. Si uno revisa estos intentos que tienen desde las Naciones Unidas, toda esta élite globalista desde el siglo pasado, bien podríamos mencionar 1966 en las Naciones Unidas, donde ya se va viendo que para ellos es importante eliminar gran parte de la población mundial, y está por escrito. Igual tenemos los intentos de John D. Rockefeller III en 1968, 1970, que se presenta igual, un borrador, porque es el mismo presidente Lyndon Johnson quien le pide a esta familia, o en este caso a Rockefeller, que vea la forma de cómo podemos ir, según ellos, controlando la población mundial. Pero en otras palabras, es como reducirlo. Y terminan llevando, incluso hasta 1974, en las Naciones Unidas, un proyecto para ver cómo pudiera avanzar. Si no hubiera sido por los países africanos que se oponen a esta situación, entonces eso hubiera avanzado. Pero a partir de ahí, uno puede revisar el documento clasificado, ahora desclasificado, NS200, de Henry Kissinger, donde ellos tienen estos planes. Pero digamos, no entremos tanto en este tema, que me imagino es bastante amplio, es muy interesante, Sí. Gaby. Quería ahora irme al tema religioso, porque estoy preocupada. Los demócratas siempre van lanzando un guión y una retórica particular, y lo vimos en 24 horas de diferentes sectores. No es necesario, tus oraciones no han servido de nada. Y adicionalmente me parece una bofetada, porque las víctimas, la familia de las víctimas son precisamente los que rezan. Si no, no estuvieran mandando a sus hijos a una escuela privada católica. Es decir, es una bofetada directo. Tú puedes plantear eso en otra circunstancia y después, pero no contra las personas que están hoy llorando a sus víctimas. Vamos con el material número 38, lo que decías de el alcalde de Minneapolis, en donde dice que las oraciones no sirven. Vamos con el material número 38. A punto, estamos a punto, Freddy, aquí. Acuérdate que estamos completamente en vivo. Estamos en vivo. El 38, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no?
Se quedó pegado. Me están saboteando. Bueno, aprovechen en este instante de darle like a este video para que nosotros entonces podamos seguir llevándoles toda la información. No lo tenemos listo todavía. Ahora sí lo tenemos. Matemáticas juntos, jugar afuera en el recreo, reír, hacer tonterías y tal vez incluso meternos en algún lío en la cafetería. Esto no es lo que nadie debería esperar ni afrontar en la primera semana de clases. Y, por supuesto, mis pensamientos y oraciones. Bien, genial. Sí, creo en la oración. Pero estos niños estaban literalmente rezando. Así que tenemos que hacer muchísimo más que eso ahora mismo. Las palabras no son suficientes. Es decir, ¿cuántas veces has hablado con alcaldes y probablemente políticos de todo el país que han hablado de un suceso trágico e indescriptible y de que este tipo de cosas no deberían volver a ocurrir? Probablemente yo mismo lo haya dicho hoy. Eso no es suficiente. No puede volver a ocurrir. Tenemos que actuar para que no vuelva a ocurrir. Y, sin embargo, ocurre. Freddy, bueno, estás viendo esto que lo hemos visto en varios discursos que ahora están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué meterse con la oración? Bueno, aquí creo que también otra vez, les decía al principio, es muy claro que esta agenda globalista, dentro de sus murallas o dentro de las paredes que sabe, no van a permitir que avance esta agenda, sobre todo de género, agendas trans, es precisamente la cristiandad, por sus valores. Pero antes permítame también, además de lo que decía este alcalde, y ahí al lado tenemos a la ex secretaria de prensa, Jen Psaki. Jen Psaki hace una publicación. Voy a hablar de eso, sí. Sí, las oraciones, dice, no son freaking enough. No voy a traducir eso. Dice, las oraciones no van a terminar con los tiroteos en las escuelas. Dice que las oraciones no van a hacer sentir a los padres seguros cuando manden a las escuelas. Dice que las oraciones no van a llevar o no van a traer más bien a los niños de vuelta. Dice, enough. Dice que es suficiente. Afortunadamente, nuestro vicepresidente, J.D. Vance, dice, nosotros oramos porque nuestros corazones están destrozados. Oramos porque sabemos que Dios nos escucha. Oramos porque sabemos que Dios trabaja de formas misteriosas y nos puede inspirar a tomar acción sobre esto. Y creo que esto también debería ser parte de lo que tenemos que enseñarle a estos ateos o a todos estos de la Internacional Socialista que nos tratan de lavar el cerebro desde hace varias décadas diciéndonos que un Estado es laico, ¿no? Entonces tratar de imponer la laicidad, de que un Estado tiene que estar separado de la Iglesia. Sí, en términos políticos, en términos legales, deberían estar separados. Por supuesto que deberían de estar. Pero la mentira que viene detrás es que nos tratan de decir que la laicidad significa que un Estado laico es un Estado ateo y que a la vez, al ser un Estado representativo del pueblo, entonces el pueblo debería ser ateo. Y eso es una mentira. No. Tú no vas a sustituir esa necesidad del ser humano, esa necesidad espiritual, que muchos lo pueden cubrir con cualquier otra religión, pero la que predomina en Occidente es la cristiandad. Entonces, ellos quieren atacar. Y yo le explico por qué, Gaby, ojalá la gente también pueda ir entendiendo por qué, cuando vemos este tipo de acciones, es un ataque directo a nosotros, a los cristianos. Las bases legales en las cuales se fundamenta Occidente, en el caso de este país con mucha más razón, están en los 10 mandamientos, además del resto de las enseñanzas cristianas o judeocristianas en su tradición. Sí, que son esa Donde guía entre moral. los principales mandamientos, que son absolutos, no son relativos, te dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y solo a tu Dios. Pero también dice, no robarás, no mentirás, no matarás. Entonces, aquí, por ejemplo, entre lo que es la mentira, nos tratan de convencer de que, por ejemplo, con toda esta agenda de género y sobre todo la filosofía en su esencia de la ideología de género nos dice, los hombres y las mujeres son constructos sociales. Y como son constructos sociales, se puede deconstruir. La sociedad los puede deconstruir. Como si en algún momento el hombre le hubiera obligado por un constructo social a decir a la mujer, a partir de hoy, tú menstruas cada 30 días, o tú eres la que va a cargar con el embarazo, o ciertas particularidades que son muy propias de la especie humana femenina. No, eso no es cierto. Sin embargo, para ellos, esta mentira lo llevan al punto de decirle que si un niño se cree niña, con solo desearlo y pensarlo, lo puede ser. Entonces, esta mentira nos la quieren imponer. Y quieren que nosotros no solo la aceptemos, la abracemos, la celebremos, cuando en realidad lo que deberíamos hacer, y este yo creo que es el punto neurálgico de este tema, es que nosotros tenemos que ayudar en esta crisis de salud mental a cómo podemos ayudar a estos jóvenes que padecen de una disforia de género. Sí, Porque y, si y no nosotros- reafirmar justamente la desviación. Lo decía de una manera magistral mi compañero Esteban Hernández ayer. Es como decirle a una anoréxica, si estás gorda, te voy a dar pastillas, vamos a operarte, definitivamente estás gorda. La realidad distorsionada de su mente no se convierte en realidad y más bien lo tienes que atender para guiar a esa persona. Obviamente, una cosa es la preferencia sexual y eso se respeta, pero otra muy distinta es reafirmar una mentira biológica. Yo le voy a pedir al director que coloquemos en la pantalla para seguir hablando del tema católico y voy a poner a J.D. Vance, que lo nombrabas, y voy a ver la respuesta que le da Caroline David a esta mujer que también fue secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, pero quería colocar estos dos mensajes que van en esa retórica. O sea, ahora el mensaje es atacar a la oración. Bueno, es un influencer que dice, la oración se convierte en un problema cuando reemplaza la acción real que podría salvar la vida de los niños. Si eso te ofende, bien, debería. ¿Por qué decir que la oración es el problema? O sea, que los políticos no tomen acción, que no hayamos hecho nada como país, porque es verdad, ni un lado ni otro ha hecho absolutamente nada para ponerle freno a estas masacres que se repiten sin parar. ¿Qué tiene que ver la oración? ¿Por qué culparla? Y a este hombre, obviamente, le vino una lluvia de comentarios y mira lo frío que responde a uno de esos comentarios, porque adicional es a quitarle el poder a Dios. Dice, ¿qué va a hacer? ¿Matar a más niños? Como que, ¿qué va a hacer Dios? Le ponen, a Dios no le gusta que se burlen de él. Y dice, ¿qué va a hacer? Va a matar a más niños. O sea, esta persona piensa como además como el tirador, que ponía for the kids y luego ponía ¿dónde está tu Dios? En una de las inscripciones que hacía. Es exactamente el mismo mensaje.
Claro, y yo quisiera ahondar en esto, ¿no? Cómo es que utilizan todo tipo de ingeniería social para ir en contra de lo que es la doctrina cristiana, que otra vez, si nosotros entendemos el fondo, se van a dar cuenta que estos socialistas, la internacional socialista o igual disfrazada como la internacional progresista, lo que necesitan es atentar contra estos valores cristianos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de no mentirás, se supone que la mayoría, si no todas las leyes de Occidente, castigan la mentira, castigan la estafa, castigan el engaño. Si nosotros empezamos a aceptar la mentira, la abrazamos, la celebramos a través de estas políticas de equidad, inclusión, diversidad y todo esto que viene de la Agenda 2030, pues entonces estaremos abrazando la mentira. Y en el momento que empecemos a abrazar la mentira y empecemos a adoptar la doctrina del progresismo, que es el relativismo, pues entonces vamos a comernos el cuento de que es una mentirita piadosa, es una mentirita que a nadie le va a hacer mal. O igual lo de los políticos, vamos a robar un poquito de esto para darle a los pobres, o vamos a hacer un poquito de mal para hacer un gran bien. Mentira. La mentira es mentira. El robo es robo. Y estas cosas no pueden ser relativizadas. Y si nosotros empezamos a aceptar la mentira, Occidente termina de caer en la cabeza de los Estados Unidos, que es quien la representa. Por eso es que toda esta idea de la politiquería zurda lo que quiere es precisamente eso, Gaby. Lo que quieren es ver la forma de cómo van a destruir desde adentro los Estados Unidos. Por eso tienen que atacar nuestra fe, porque ahí está cimentada nuestros valores. El momento que tú empiezas a aceptar la mentira como verdad, entonces vas a permitir todo lo demás. Y vas a permitir que tus politiqueros te sigan engañando a través de eufemismos. Vas a permitir que mucho de lo que nosotros ya hemos establecido como argumentos, lo que son además definiciones en cuanto a palabras, significados, se vayan a subvertir, que es también parte de lo que es esta agenda internacional socialista. Y nosotros tenemos que aprender a identificar la mentira. Tenemos que saber que lo que nos están diciendo es parte de una ingeniería social que lo que quiere es subvertir esa sociedad basada sobre principios y valores morales, basados en las sanas tradiciones. Freddy, quiero también colocar, le hacían la pregunta a Caroline Levy del día de ayer sobre esta nueva narrativa que están impulsando sus antecesoras. Vamos con el material número 39 porque ella daba una buena respuesta. Hola, tengo dos preguntas para ti. Demócratas, incluidos la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, atacaron la oración y promueven el control de armas tras el tiroteo de ayer. ¿Cuál es la respuesta de la Casa Blanca a sus comentarios? Sí, vi los comentarios de mi predecesora, la señora Psaki, y francamente creo que son increíblemente insensible e irrespetuoso para los decenas de millones de estadounidenses de fe en todo este país que creen en el poder de la oración, que creen que la oración funciona y que creen que en un momento de duelo como este, cuando hermosos niños pequeños fueron asesinados mientras rezaban en una iglesia, es totalmente irrespetuoso para menospreciar el poder de la oración en este país. Y es una falta de respeto para los millones de estadounidenses de fe. Y animaría a la señora Psaki a que rece por estas familias que lo necesitan ahora más que nunca. Freddy, es muy importante que se reivindique entonces la fe y la oración desde el podio de la Casa Blanca y hablar entonces un poco más de manera universal. El presidente Donald Trump reinstauró la oficina, está atacando todas estas políticas y no solamente lo hace dentro de Estados Unidos, implantando ese sentido común, sino que también impacta a este globalismo, porque este era un movimiento global de las democracias de Occidente que van a perder lo más fundamental que justamente fueron sus cimientos. La importancia entonces de que han elevado al máximo nivel y han reconocido y han enfrentado la hipocresía de esta gente. Y creo que también en este punto lo que estamos viendo ya es una acción desesperada de todo este surderío internacional, que como ya lo dije, esto está financiado desde el Foro Económico Mundial por todos estos filántropos, que en su mayoría tienen una idea mesiánica, que lo que pretenden es imponer su forma de ver cómo salvar el mundo, pero para ello necesitan arremeter, destruir todo lo que son los cimientos en los cuales se ha levantado Occidente. Europa está realmente muy fuertemente castigada porque tiene más de 20 años con el socialismo extremo, que si usted revisa, por ejemplo, las políticas españolas, desde Rodríguez Zapatero, cómo durante todas estas décadas le han hecho un daño terrible a la sociedad española, ni hablar de sus vecinos. Francia, igual que Italia, Portugal, hay muchos países. Reino Unido, por ejemplo, hoy puede usted ver cómo ha sido víctima no solo de estas políticas de fronteras abiertas, que llegan desde precisamente el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas, que ellos estipulan a través de sus 8 predicciones para el 2030, ellos indican que van a venir por lo menos 1.000 millones de inmigrantes hacia Occidente. Imagínense ustedes, 1.000 millones de inmigrantes hasta el 2030, eso es lo que quieren. Pero entonces ellos no calculaban que un presidente Donald Trump iba a regresar. Por eso es que 1.000 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares que gastaron en la campaña de Kamala Harris y que fue, y no sé cómo todavía Kamala Harris se atreve a poner un libro, nos imaginamos porque va a tener que terminar de pagar de alguna manera toda la deuda que tiene con él. Y así, sin embargo, nos parece tan ridículo, pero ahí están, a ese punto, a ese extremo llegan los demócratas que incluso de la vergüenza son capaces de ver si sacan algún tipo de virtud. Pero lo curioso es que toda esta agenda realmente es una agenda anticristiana, precisamente por lo que le he mencionado. Al final del día, Gaby, yo entiendo que lo que tenemos que priorizar primero es en el regresar al camino del bien. Regresar a las escrituras, como el mismo presidente de los Estados Unidos está intentando hacer en las escuelas, hablar en nuestras casas sobre esos valores y principios sobre los cuales se ha fundado esta nación. Seguir insistiendo con nuestros hijos todos los días en el amor, respeto y sobre todo en lo que nos ha enseñado el cristianismo, caridad y misericordia. Creemos que nosotros como cristianos, independientemente que usted sea ortodoxo, católico o evangélico, tenemos primero la función de evangelizar, pero también de poner en práctica la caridad y la misericordia. Sobre todo la caridad en cuanto al tiempo y dedicación que necesita nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, y hablar sobre lo que es la palabra. Misericordia para entender que muchos de estos jóvenes que están pasando por una disforia de género sufren mucho. Y yo comparto la idea de que debemos tener más oídos para escucharlos. No simplemente rechazar y ponernos en una intransigencia de no quererlos oír, no.
Tenemos que escucharlos y tenemos que ayudarlos, porque muchos de ellos necesitan también la compañía, el oído, la comprensión de alguien que sea capaz de poderlos entender. Pero no necesariamente es para afirmarlos. Comprenderlos no quiere decir, oh, sí, te voy a dar por tu lado para que no te... Porque esta es la mentira que también dicen los demócratas. Lo que quieren ellos es decirnos, si tú no cumples sus deseos, entonces incluso se pueden autoflagelar, y eso es mentira. Imagínate tú, entre los ejemplos que podíamos dar, que un niño de 6, 7 años está convencido de que es Superman, que empieza a escribir en un papel, en un cuaderno, diciendo de cómo su supercapa, que se va a poner ya sea una manta, una frazada, lo que sea en el cuello o en la espalda, y que con eso va a volar, y que coincidencialmente vive en un tercer piso de apartamentos, y que nosotros simplemente le digamos de forma irresponsable, sí, niño, mira, vuela. Ahora que Capa me más estás grande. contando todo esto, tú lánzate. Imagínate la irresponsabilidad de toda esta gente que lleva adelante esta agenda de decir que al niño hay que darle por su lado. Se supone que las leyes indican que un niño no puede consumir alcohol, no puede beber, no puede fumar, no puede conducir hasta cierta edad. Pero si tiene toda la capacidad emocional y sobre todo el desarrollo consciente de su cerebro, de siendo niño o adolescente, como para decidir una transición. Exacto, y mutilarse y todo lo que eso implica, es que no es un contrasentido. Hemos estado viendo un resumen que hace mi director que me ha encantado sobre todas esas escenas muy poderosas que le han regalado a la nación, justamente volviendo al bien, independientemente de lo que tú creas. Al final aquí es un mensaje más bien de fe, independientemente de la religión que profeses. Y quiero colocar lo que hacía el día de ayer el vicepresidente, que tú también lo mencionabas. Vamos a preparar el material número 44, en donde él habla del tiroteo, pero es así como que no hablemos, recemos, todo lo contrario a lo que quieren imponer con esta narrativa. Y hablando de eso, habrá un momento para la política y para determinar cómo prevenir que esto suceda, cómo hacer que estos tiroteos sean menos comunes en nuestro país. Y no voy a hablar de eso ahora, pero les animo. La primera dama, Melania, quien tiene un gran cariño por los niños y, obviamente, es madre, hizo una declaración hoy que creo que vale la pena analizar, ya que esto sucede con demasiada frecuencia en nuestro país. Y si se fijan, creo que realmente tenemos una crisis de salud mental en Estados Unidos. Consumimos muchos más medicamentos psiquiátricos que cualquier otro país del mundo. Y creo que es hora de que empecemos a plantearnos preguntas muy difíciles sobre las causas fundamentales de esta violencia. Y yo, la primera dama y el presidente, participaremos en ello. Pero esa será una conversación estadounidense que tendremos juntos. Pero antes de tener esa conversación, si son de los que oran, les pido que se unan a mí en oración. Voy a rezar por los 2 niños pequeños que perdieron la vida ayer. Esta es una oración que rezamos mucho en mi iglesia y siempre la he encontrado muy significativa. Es muy corta. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Gracias a todos. Ahora, responderé algunas preguntas de los periodistas. Pero, de nuevo, gracias a todos por invitarme y gracias por permitirme este momento. Freddy, a mí incluso me emociona ver esto, porque no es común verlos en escenarios tan grandes, tan públicos, decir, sí, está esto, pero primero oremos. Yo creo que es significativo para los que creemos, incluso para los que no, porque también conectas con esa energía, ¿no? Y es que realmente digo que la gente, independientemente de cuál sea su credo, lo que no va a poder negar, o sea, no se puede negar, es que el ser humano necesita llenar ese vacío de espiritualidad, si es que no lo tiene. Y si es que está por ahí sin ninguna religión, incluso la gente atea, va a buscar. Y lamentablemente la gente que no está afianzada, por ejemplo, en estos valores cristianos, fácilmente puede encontrar el satanismo, que es una alternativa opuesta y que le permite hacer todo el libertinaje que quiera tener en su vida. Pero nosotros tenemos que regresar a este camino del bien. Y esto es importante cuando viene de nuestras autoridades. Independientemente del credo que uno tenga, uno debe orar a ese Dios, debe pedir por esa comunidad, por su familia, debe ponerse en oración, debe estar en esta comunión, porque esto es ese momento, ese espacio que uno tiene de reflexión con uno mismo, en esa oración, es lo que a uno lo empieza a sacar de todo este ritmo cotidiano, dinámico, que está siempre apurándolo para poder ir a la casa, ir a trabajar, volver a hacer las actividades, traer la comida a la mesa, pagar el techo, el transporte, la ropa y tantas otras obligaciones que uno tiene, que a veces uno se descuida de este espacio de oración. Y esto es lo que nos trae paz. Y la gente a veces no entiende, Gaby, que este momento de reflexión también nos permite serenidad. Serenidad que es tan difícil encontrar en este país para tomar buenas decisiones. Freddy, como siempre, un súper placer estar aquí contigo. Adicionalmente, el manejo que le das a estos temas es extraordinario. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Gaby, a ti, a Esteban y a toda la gente de Claro y Directo, reciban siempre mi abrazo y muchas bendiciones. Y Freddy, rápidamente, ¿dónde te pueden encontrar? Porque estás en YouTube, estás en las redes sociales y yo creo que la gente no se puede perder tu contenido. Gracias por permitirme, Gaby, poder invitar a tu audiencia. Me encuentran en YouTube, ahora estoy con una serie de podcasts ya de video, que es Conserva la Voz, un proyecto que tengo desde el 2021 y que siempre ha sido audio, pero ahora lo tenemos en video para poderle hablar a través de las redes sociales igual a la gente. Me encuentran como Conserva la Voz en Facebook, por ejemplo, o igual como Freddy Silva TV. Ahí con mucho gusto igual a la gente que pues, puede estar en desacuerdo con nuestras ideas. Estamos abiertos al intercambio de ideas. Gracias. Bueno, ya lo saben, Freddy Silva lo buscan en las redes sociales y ahí tienen entonces las señas para que puedan también disfrutar de su contenido diario. Continuamos con más.